Muy buenos días, mis amadísimos hermanos, hermanas en Cristo Jesús y amigos y amigas de todo el mundo. Bendito sea nuestro Señor que nos trae siempre la palabra del Señor para que podamos vivir en este mundo de acuerdo a su palabra, de acuerdo a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y todos sus santos ministros, santos apóstoles y todos aquellos que les gusta la palabra del Señor, que se regocijan en ella y que tratan la manera de enseñarles a otros. Bendiga nuestro Señor a todos sus santos ministros que andan en pie, en bocinas, en megáfonos, por todo el mundo, por todas aquellas calles, en los buses, en los pueblos esos lejísimos, aunque muchos de ellos son muy peligrosos, pero Dios está con ellos porque así dice la palabra del Señor, así lo ha prometido, así lo dijo el Señor mismo en su evangelio en Mateo capítulo 28, verso 20, que estaría con todos todo el tiempo, okay, que anden ellos predicando el evangelio, el mandato que Él les dio siempre en Mateo 28, 18, 19, de ir por todo el mundo predicando a todas las naciones, haciendo discípulos de ellos y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria sea a nuestro Señor. En esta mañana, mis amadísimos hermanos, vamos a tratar de entender, si es que con la ayuda del Santísimo Espíritu Santo, y vamos a ver nosotros aquí que encuentro yo, mis amados, tres tipos de personas que se pueden catalogar como cristianos, y vamos a ver estos tres tipos. Hay un tipo de cristianos, mis amadísimos hermanos, que podemos decir cristianos arrepentidos. Hay cristianos que se han arrepentido, hay otros cristianos que se han arrepentido y convertidos, y hay otros nomás que son cristianos de nombre. Vamos a ver nosotros en qué categoría de estos tres tipos de cristianos caemos nosotros, y si algo andamos fallando, pues entonces volvamos a lo que en realidad es el verdadero cristiano. El cristiano que tenemos que hacer nosotros, hay tres, nuevamente lo voy a decir: cristianos arrepentidos y convertidos, cristianos de nombre. Hagámonos nosotros un análisis en nuestra forma de ser como cristianos, en cuál de estas tres categorías estamos. La mayoría de las personas, la mayoría del mundo, diría yo un 75%, caen tal vez en la categoría número 3, cristianos de nombre, cristianos que profesan ser cristianos, pero nunca han recibido al Señor Jesucristo, nunca lo han recibido, tienen necesidad de amuletos, tienen necesidad de otras cosas, y sin embargo se dicen que son cristianos. Mezclan el cristianismo con cosas del paganismo, así como hacía en Atenas en la época de Pablo. Cuando se acuerdan, en el libro 17, en el capítulo 17 de Hechos, se explica ahí que Pablo cierta vez llegó a Atenas y miró a toda la gente de los templos estos adorando a otros dioses, pero porque nunca quizás habían oído la palabra del Señor, pero sin embargo eran temerosos en cierto punto, pues habían ellos apartado un lugarcito que decía para el Dios desconocido, el cual le dijo Pablo: a ese vengo a predicarles yo. Entonces, hay ciertas personas que caminan así, que predican, mejor dicho, que dicen que son cristianos, pero también adoran a otro tipo de dioses. Pues eso no ser un cristiano. El cristiano verdadero tiene que seguir solamente a Cristo, porque Él es el único que murió en la cruz del Calvario para darnos vida eterna. Ahora tenemos aquí cristianos arrepentidos, cristianos que en cierta vez recibieron el llamado de Dios. No sé en qué forma lo habrán recibido, pero recibieron a la palabra de Dios y caminaron por cierto tiempo por ella, pero en cierta ocasión hubo un desánimo o de cualquier índole y ya no se congregaron, dejaron al primer amor. Entonces, si Cristo pues nos manda a las iglesias, en los mensajes que Él da a las iglesias primitivas,
¿ok? En las que están escritas en el libro de Apocalipsis, pues Él nos manda a que veamos de a dónde hemos caído y que empecemos a hacer lo que hacíamos antes. Entonces, estas personas nomás se arrepintieron, ¿ok? Asistieron a la congregación por cierto tiempo, andaban con aquel fuego de la palabra del Señor, del Espíritu Santo, pero de repente se les apagó, pero solamente se habían arrepentido. Pues el verdadero cristiano lo que tiene que hacer es se arrepiente y se convierte. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor acá, el consejo, la enseñanza que nos da en el libro de Hechos, capítulo 3, 19. Y nos dice así la palabra del Señor en Hechos, capítulo 3, verso 19. Le dice así el apóstol Pablo a la congregación: así que arrepentíos y convertidos. Sí, hay dos cosas, arrepentidos y convertidos. No solamente arrepentidos, hay que convertirse. O sea, se arrepiente uno, pero también se convierte a hacer las cosas nuevas, ¿ok? Que un cristiano debe de hacer de acuerdo a la palabra del Señor, ¿ok? Y no solamente arrepentirse, porque muchas personas se arrepienten en ese momento, pero después se les olvida y siguen haciendo las cosas que antiguamente hacían. Entonces dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia de Dios. Si cuando una persona está arrepentida y se convierte, ¿ok? Sus pecados, dice, son borrados, ¿ok? Pero si solamente se ha arrepentido, entonces quiere decir que sus pecados no se han borrado. Entonces, para que sea una cuenta pagada completamente, tenemos que aceptar la palabra del Señor tal como es, que hay que arrepentirse y convertirse. ¿Para qué? Para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hay personas que se arrepienten nomás, pero no se bautizan. Ese es el error también. El bautismo, dice la palabra del Señor en Hechos 2:38, que ahora dice que nos limpia de todo pecado, nos da el perdón. Ahí tenemos el perdón de Dios nosotros, de Cristo. Porque así dice, Hechos 2:38, nos dice, arrepentíos y bautizaos en el nombre de Jesús para el perdón de pecados. ¿Se dan cuenta? Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces las personas que muchas de ellas se han arrepentido, pero no se han convertido, no se han bautizado. Y a veces las personas hasta se han bautizado también, pero no tienen la convicción, ¿ok? No tienen de arrepentimiento. Entonces se salen o andan caminando como cualquier mundano. Dios quiere una persona que sea íntegra. Cuando tú amas a una persona, lo haces con amor sincero, que sea lo que venga. Tal vez tú haces una cosa buena para ellos, pero de repente se olvida, porque así somos los seres humanos. Nos olvidamos, ¿ok? De los favores que generalmente la otra persona nos hace en amor, y de repente tal vez por una u otra razón, tal vez te ofenden y tú ya no te acuerdas de los favores que se te ha hecho, más sigues acordándote de las cosas malas, o tal vez no sean cosas malas, pero con una pequeña ofensa, nosotros ya tratamos de ser hasta enemistad de esta persona. Imagínense, así pasa con nuestro Señor Jesucristo. Nosotros conocemos que Él murió en la cruz, que Él derramó su santa y preciosa sangre para limpiar nuestra alma de todo pecado, pero sin embargo nosotros nos olvidamos de eso y seguimos haciendo cosas que no deben de ser, y el enemigo toma ventaja de eso. Recuerden que Jesucristo pagó en la cruz por todos nuestros pecados. En la sangre de Él, ¿ok?, es limpia, la única que nos puede ser nosotros limpios de todo pecado. Recordémosle, el cristiano que se ha arrepentido y se ha convertido, o sea, que anda caminando de acuerdo a la palabra del Señor, tiene esa defensa, tiene autoridad, tiene que acordarle al enemigo, cuando traigan ideas a la cabeza, al corazón, a nuestro cerebro, a nuestra mente, cosas de pecado. Hay que recordarle al enemigo, ¿sabes qué? Cristo por mí pagó en la cruz del Calvario todos mis pecados y yo no puedo caer en trampas tuyas. Hay que estarnos acordando, a mis amigos, hay que acordarnos del sacrificio que hizo Cristo en la cruz. Cuando tengas una tentación, acuérdate que en la cruz Cristo pagó el pecado por ti.
tú tienes que tenemos que recordarle al enemigo que Cristo ya lo venció en la cruz, cuando él derramó su sangre, y más que todo cuando resucitó de los muertos. Ahí sí fue la última estocada que Cristo le dio al enemigo, que le dio a la muerte. Entonces nosotros tenemos que recordarle, al enemigo que Cristo murió, resucitó, y que por él tú sos salvo, y que él no tiene nada que ver contigo. Estoy hablando de que el diablo no tiene nada que ver contigo, pero tú tienes que llevarlo en tu corazón, tienes que acordarte. Por eso que la palabra del Señor nos manda y nos dice en el Salmo 119, verso 11, tu palabra he guardado en mi corazón, en mi mente, para no pecar, ¿sí? Entonces, si tú tienes la palabra del Señor, tú tienes que acordarte y acordarle al enemigo que ya no sos propiedad de él, que sos propiedad de Dios. O sea que tenemos que arrepentirnos otra vez y convertirnos. Cuando nos convertimos, nosotros tenemos la palabra del Señor, caminamos de acuerdo al Señor, porque todos aquellos que caminan de acuerdo a la palabra del Señor, dice en Romanos capítulo 8, verso 14, los que caminan de acuerdo a la palabra del Señor, esos son hijos de Dios, ¿sí? Pero si nosotros no caminamos de acuerdo a la palabra del Señor, aunque no hayamos arrepentido, aunque creas que te hayas convertido, pero si tú no caminas de acuerdo a la palabra del Señor, el enemigo te va a hacer trizas. Es por eso que muchos hermanos, muchos ministros que son ministros de la palabra del Señor, pastores, ancianos, obispos. Por eso es que a veces caemos, podemos decir así, porque mientras estamos vivos, el enemigo va a andar tentando todo el tiempo. Pero Dios nos manda que resistamos al enemigo, que lo resistamos. ¿Y cómo lo vamos a resistir? Lo vamos a resistir por medio de la palabra del Señor, acordándole que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, y de que somos propiedad de él, y de que el enemigo, el diablo, no tiene que ver nada con nosotros. Resistamos al enemigo, mi amigo. Jesucristo, como hombre, él sufrió toditita las tentaciones que el hombre humano puede sentir en su vida, pero él lo venció por amor por ti, lo venció para ti, y nos da un ejemplo de decir que sí se puede. Sí se puede. Así como la gente grita en esos motines que hacen huelgas y que andan por la calle diciendo sí se puede, pues entonces así nosotros como cristianos que somos verdaderos, que somos convertidos, tenemos que decir también al enemigo que sí podemos en Cristo Jesús, porque él ya está vencido. Él está vencido, pero si tú le das oportunidad para que llegue a tu vida, para que maneje tu cuerpo, maneje tu alma, maneje tu corazón, entonces él va a tomar ventaja de eso, mi amadísimo amigo. Es importante que tú te congregues, que tú estés lo más pendiente posible de la palabra del Señor, para que el enemigo no use tu mente, no use tu corazón para llevar a cabo todos los malos propósitos que él desea. Recuerda que él está aquí en el mundo, el diablo está en el mundo, para destruir las obras buenas que Dios, que Cristo ha hecho por ti. Él anda siguiéndote, siempre anda pisoteando, queriéndote pisotear la cola, y muchos nosotros nos dejamos que nos pisotee. Es cierto, cada quien tenemos una cola que arrastramos, y muchos nos pisoteamos, nos dejamos pisotear por ella. No, trata de enrollar esa cola, y para que el enemigo no pueda pararse en ella, y tú seas vencedor, porque Cristo ya venció, lo venció en la cruz. Ahí clavó por todos tus pecados, ahí quedaron en la cruz. Es bien importante recordarnos que en la cruz, ahí Cristo murió, ahí llevó toda la maldición de nuestros pecados. Allí quedaron ellos deshechos ya los pecados, ya el enemigo no tiene nada que ver. Cuando tú te conviertes, te bautizas, cuando tú te arrepientes, recibes a nuestro Señor Jesucristo, te has arrepentido, te has convertido, vienes a ser una nueva criatura. Y si es una nueva criatura, tenemos que vivir la palabra del Señor, tenemos que vivir como en esa nueva criatura que Dios nos manda. Así nos dice en 2 Corintios 5:17.
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿sí? Nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Hay que acordarle al enemigo, ¿sabes qué? Eso ya pertenece al pasado, ahora vivo en una vida nueva. Si tú tal vez te pueden acordar, la gente, la misma, tal vez los mismos hermanos de la congregación te pueden estar diciendo, oh, pero acuérdate que tú eras acá, tú eras allá. Cuando alguien le recuerda a uno así, es el enemigo que está actuando por esa persona, para que tú te recuerdes. Y si nosotros no tenemos cuidado, podemos decir, oh, sí, fíjate que sigue esto y esto, y traemos a cuentas cosas pasadas, que a las cuales Dios no le gustan. Por eso Dios nos aconseja que no traigamos de nuevo cosas pasadas a lo nuevo. Somos una nueva criatura, una nueva creación para Dios. Vivamos como nueva creación ante Dios Padre, para que podamos nosotros vencer y al final tener esas coronas que están preparadas para todos aquellos que le obedecen a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esa es la vida de una persona que sea arrepentido y sea convertido. ¿Okay? La persona que no se ha convertido al Señor, ¿okay? Son estas personas de que en una forma, como vuelvo a decir, se arrepintieron de sus pecados, pero no se habían convertido, así que cayeron otra vez en el fango. Así como el perro, como dice la palabra del Señor en 2 de Pedro 2:22, que el perro vuelve a su vómito. Sí, el perro vuelve a su vómito. Y si vuelve a su vómito, entonces queda en el mismo estado como ha estado anteriormente. Y por él, y donde nos dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 22, verso 15, que los perros, dice, están afuera, dice. Eso ya no van a poder entrar. Pero si nos portamos nosotros como perros, de esa forma no vamos a poder entrar al reino de Dios. El cristiano de nombre, aquella persona que nunca se ha arrepentido, ¿ok? Nunca se ha convertido, pero sin embargo dice que es cristiano, ¿ok? Y como nunca se ha arrepentido, ¿ok? No sabe de la palabra del Señor, ahí anda adorando ídolos, adorando imágenes fabricadas por personas corruptas que lo que quieren es nomás ganancia y porque son engañados por Satanás. La palabra del Señor es clara y muchas veces las personas se ofenden, pero no tenemos que ofendernos para nada cuando se habla de acuerdo a la verdad. Detrás de la Guadalupe, detrás del Salvador del mundo, de esos muñecos que hacen en Brasil, en El Salvador, detrás de ese Cristo negro de Guatemala, detrás de, en fin, todo eso de muñecos que hacen, dice la palabra del Señor que hay un demonio. Pero la gente no los mira como demonios, y aunque los mira como demonios, los adoran. Como te das cuenta, aún en México y quizás en otros países ya, se ponen a adorar adorar gente a una que le dicen la Santa Muerte. Qué desdicha de estas personas, adorando la Santa Muerte. Pues esos son santos, son dioses, pero para la gente malvada, para los narcos, ¿ok? Para todas estas personas que hacen maldad, mis amadísimos amigos. Pero esas personas nomás dice que son cristianos nomás de nombre, que toman el nombre de Dios en vano, el nombre de Cristo en vano, y no se han arrepentido. Dios quiere que nosotros vivamos una vida cristiana, pero de arrepentimiento y de conversión. ¿Sí? Si nosotros no somos si no somos nosotros convertidos, entonces vamos a caminar como este tipo de personas, estas tres tipos de personas que dije, tres tipos de personas que se llaman cristianos. El primero que dije, cristianos que se han arrepentido, cristianos que son arrepentidos y convertidos, y cristianos de nombre. Y la pregunta es, ¿en cuál de estas categorías andas tú o eres tú? Si tú nomás te has arrepentido y no te has convertido, yo te animo, mi hermano, a que también te conviertas, porque hay muchos ministros en la palabra del Señor que predican la palabra del Señor, que solamente se han arrepentido, pero no se han convertido. Conocí a una persona, que por 20 años él era hijo de un ministro de Dios, y predicaba la palabra del Señor como le decían a él, le decían, como de pastor, le decían, pero después él mismo dijo, ¿saben qué? Yo nunca me he convertido porque ando haciendo las cosas. Fue una herencia de mi papá porque él fue pastor y quería que fuera pastor, pero nunca se había convertido. Y él después, gracias al Señor, que se convirtió y dijo y confesó sus pecados, porque hay muchos ministros de Dios que reciben
tantas cosas de los hermanos, porque también ellos les piden dinero, les piden tantas cosas, y si te das cuenta, muchos de ellos, el dinero los lleva al fracaso. Muchos andan hasta en drogas, andan metidos ellos, viendo pornografías en sus camas, bajo el colchón, o no sé, o en el carro, bajo el asiento, o no sé, siempre andan cosas ahí escondidas, ok, que a la vez tú no sabes qué es lo que andan. Estas personas necesitan ser convertidos porque son predicadores y andan en maldad también. Dios no mira con agrado a aquellas personas, pero gracias al Señor Jesucristo que nos da la oportunidad, ok, para que arreglemos nuestra vida. Nos dice la palabra del Señor, nos dice, acuérdate de a dónde has caído. Así le dicen un mensaje a unas iglesias en el libro de Apocalipsis. Recuérdate de dónde has caído, porque muchos de ellos también han recibido la palabra del Señor, se convirtieron, pero en el camino, ok, volvieron a caer. Dice la palabra del Señor que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y por el amor al dinero, ok, muchas personas se vuelven atrás, ok, y ya no siguen con integridad la palabra del Señor. Estará diciendo que Cristo, que es pecado tener dinero, no dice que es pecado, sino que dice el amor a ellos. Si tú le pones el corazón a las cosas materiales, allí está el pecado. Dios quiere bendecirnos, y así como, porque Él bendijo a muchos de sus santos en la antigüedad. Tenemos a Abraham, tenemos a Lot, tenemos digamos, también a Job, tenemos a Isaac. Todo Dios los bendijo con bienes materiales, y al que lo bendijo grandemente fue a Salomón, dice, porque le dio gloria y todo. ¿Pero por qué? Porque él caminaba con el corazón. Él no había puesto su mente, su vista en las cosas que tenía. Todo sabía que venía de Dios. Él trataba bien a sus súbditos, no los maltrataba. Pero a veces nosotros, aún los ministros de las congregaciones, ya quieren maltratar a los siervos, a los discípulos que están llegando a la congregación. Ya ellos ya no quieren ni tocar ni mojarse un dedo. Quieren que alguien les vaya a traer un wiper o un pedazo de tela y les limpie el dedo. No quieren hacer absolutamente, porque se creen hasta dueños de la iglesia. Y recuerda que el dueño de la iglesia es Cristo. Y todos, dice la palabra del Señor, que los hombres nos miren a nosotros como siervos. Dios no está mirando que los hombres nos miren como pastores, ancianos y nombres. Esos nombres son ya que los hombres, títulos que ellos se quieren adjudicar a sí mismos, llamándose pastores, llamándose, como dijera, apóstoles, que ya no hay, y profetas, que ya no hay, porque la palabra del Señor ya está profetizada. Y si alguien ministra, si alguien profetiza, pero profetiza de acuerdo a lo que está escrito y no a ideas, soñolientas que una persona puede tener, mi amadísimo amigo. Caminemos en integridad, caminemos con un corazón arrepentido, con un corazón convertido, que eso es lo que el Señor nos dice la palabra del Señor. Si miramos nosotros también acá en el libro de, como el verso bien importante aquí en Hechos 2:38, donde dice, arrepentíos, bautizaos para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Miramos nosotros también en el libro de Hechos, capítulo 26, verso 20, nos dice la palabra del Señor, capítulo 26, verso 20, nos dice así: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino aquí le estaba anunciando, le estaba explicando cómo Pablo al rey Agripa, cómo él había recibido al Señor. Muchas personas lo han recibido así, ok, aunque no parezca cierto, pero así muchas veces Dios habla, ok. Nos dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y a Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen, sí, que se arrepintiesen. Ese es el mensaje diariamente que el ministro de Dios tiene que traer para el ser humano, ok. Arrepentimiento y conversión, así dice, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios. ¿Te das cuenta? Ok. Haciendo obras dignas de arrepentimiento. Un corazón que esté
adherido a la palabra del Señor, a Cristo, ok, es convertido y hace obras de conversión. Ya no van a ser obras de las tinieblas, mi amadísimo amigo. Si tú, amigo, hermano, hermana, ok, has caído, ok, en una de estos cristianos que solamente se han arrepentido, que solamente son cristianos de nombre, ok, Dios nos manda en esta mañana a que nos convirtamos otra vez, si hemos caído, a la palabra del Señor y vivamos de acuerdo a su palabra, porque Él tarde o temprano va a venir. Nos podría venir hoy, no sabemos. Y me gustaría que Dios viniera hoy, pero Dios sabe su tiempo, porque Él ama a las personas, ama al ser humano, y por eso nos está dando más tiempo. Así nos dice el Señor Jesucristo, la palabra del Señor, mejor dicho, en el libro de Proverbios 8:31, que su delicia fue ante los hombres, dice. Imagínate, entonces, porque nos ama a nosotros, ama al ser humano, es que está el pendiente, ok, de cada uno de nosotros y quiere que vengamos al arrepentimiento. Si tú, amigo, amiga, que no has recibido al Señor, ok, sientes el deseo o no sientes el deseo de acercarte a Dios, recuerda que Dios te está llamando. Nos dice la palabra del Señor en Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y pongámonos a cuenta. Si tus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la lana. Y el único que te puede ser tu alma limpia de todo pecado, limpiártela, es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así nos dice en 1 de Juan 1:7 y en Apocalipsis 1:5. La palabra del Señor está muy cerca de ti, mi amigo, mi amiga. Nos dice en Romanos capítulo 10, verso 8 al 11, que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor, que fue levantado de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y todos aquellos que en Él creen no serán avergonzados. Dios no quiere hacer que pases tu vergüenza, mi amigo, porque dice que está establecido que el hombre muera y después a juicio allá en el cielo. Todos vamos a venir ante el tribunal de Cristo y los libros serán abiertos y otro libro será abierto, dice. Y el que no se encontró inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Qué tristeza para ti, mi amigo, mi amiga, si tú no recibes a Cristo. No queremos verte ser lanzado en ese lugar. Créame, sinceramente, aunque no nos quieras, aunque no nos ames, pero sí nos va a doler ver ahí a Cristo, más que todo le va a doler más profundamente en su corazón tirarte allá en ese lugar del infierno donde nunca vas a poder salir, donde van a ser solo llantos y crujir de dientes. Cristo te está llamando. Él no quiere que vayas a ese lugar, amigo, amiga. Arrepiéntete, conviértete, recibe a Cristo en tu corazón este día, hoy que puedes caminar, hoy que puedes hablar, hoy que puedes oír, mirar. Dale gracias a Dios, y recibe a Cristo. Él no quiere mandarte a este lugar. Él está llamándote a este día y créeme, sinceramente, le va a doler con toda su alma a nuestro Señor aventarte a este lugar tremendo. Dios no quiere mandarte ahí, amigo. Acércate a Cristo. Te lo pide tu siervo, este siervo inútil del Señor, que para nada sirve, pero que te está llamando en este momento por medio de Cristo para que te arrepientas y lo recibas a Él. Si quieres ser hijo de Dios, hoy este es el día. Recuérdate que somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Solamente los que reciben el regalo de Cristo, el regalo, la vida eterna, el regalo de la salvación, ok, son los que son llamados hijos de Dios. Nos dice la palabra del Señor en Juan 1, 11 y 12, que a los suyos vino, pero no lo recibieron, mas todo aquel que lo recibe les da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Más claro no se puede decir, así dice la palabra del Señor, mi amadísimo amigo. Dios te ama, por eso Dios nos mandó a Cristo, para que mirándolo a Él, ok, creamos en Él, creamos en su palabra, obedezcámosle a Él, porque Él quiere discípulos arrepentidos, discípulos que caminen de acuerdo a la palabra del Señor, dice, y estos son mis discípulos, los que guardan mi palabra, dice la palabra del Señor en Juan 8, 31 y 32. Amigo, este es primer día de la semana. Te recuerdo que si no te reúnes, hoy es el día que te reúnas a la iglesia, ok,
con el ministro que te predicó la palabra del Señor, apóyalo, ok, en todo, ok, porque él necesita también una iglesia. Para que sea iglesia tiene que haber más de 2 personas. Dice la palabra del Señor en el libro de Mateo 18:20, donde 2 o 3 estén reunidos en el nombre de Cristo, ahí está Él. Pero tiene que estar Cristo, ahí tiene que haber conocido a Cristo. Pero si tú no te has arrepentido, no te has convertido, Cristo no está allí. Muchas personas creen que porque van a un templo, ok, donde se oye de la palabra del Señor a medias, creen que ahí está Cristo, pero Cristo no se lleva con ídolos, Cristo no se lleva con ninguna de estas clases de figuras talladas que el hombre le hace. Ok, él no se lleva con eso. Acuérdate que en primera de Samuel, en el capítulo 5, tenemos un caso cuando los filisteos, ellos capturaron al arca del Señor y la llevaron al templo de Dagón. Y miramos ahí cómo Dagón siempre amanecía boca abajo, de cabeza. Hubo una vez que se le quebró la cabeza, ok, porque Dios no se lleva con ídolos, mi amadísimo hermano. Por eso te puedo decir que en una iglesia donde hayan todos estos muñecos bonitos que les ponen allí, ok, allí no está Dios, porque Dios no se lleva con ellos. Ese es mi modo de pensar de acuerdo a la palabra del Señor. Pregúntale a Dios si tiene a la Biblia, ahí está la respuesta. Ok, escudriña las escrituras y ella te va a dar la respuesta. ¿Sabes? Dice en San Juan 5:39, escudriña las escrituras porque en ella os parece que está la verdad. Mi amigo, que el Señor te bendiga este día y recuérdate, Dios te ama y por eso mandó a su Hijo amado a morir en la cruz por ti. Y recuérdale al enemigo cuando te sientas tentado, recuérdate y dígale, Cristo pagó por mis pecados en la cruz, tú no tienes negocio conmigo y mucho menos yo contigo. Gloria sea al Señor, gloria sea a Cristo Jesús y gracias por el Santísimo Espíritu Santo que nos mueve a predicar su santa palabra. Que la paz de Cristo esté contigo este día, amigo, amiga. Bueno, a mis amigos, a mis hermanos y hermanos más que todo, porque mis amigos no pueden tener esa paz todavía, porque esa paz solamente la da Dios por medio de Cristo. Así que no tienen paz. Nos dice en el libro de Romanos capítulo 5:1, justificados pues por medio de Cristo ahora tenemos paz con Dios. Si tú no estás justificado por medio del sacrificio de la sangre de nuestro Jesucristo, no tienes paz. Parece que tienes paz, pero no tienes paz. Que Dios te bendiga y que tenga misericordia de ti en Cristo Jesús. Amén y amén.